Muy buenos días. Los saludo el Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Bet HaKodesh. Como siempre, un saludo muy grato a mis hermanos en Perú, al Pastor Jot, a nuestro hermano Jonás, a nuestro hermano Félix y también a nuestro hermano Alejandro allá en la ciudad Constitución de la Selva, y a todas las personas que continuamente nos ven, sobre todo de nuestro ministerio, ¿no? Que el Señor traiga la paz, que el Señor fortalezca las vidas de las personas. El día de hoy quiero hablar sobre la soberanía de Dios en la vida de una persona, pero desde una perspectiva del testimonio personal, de cómo Dios se puede acercar a una persona, o como que Dios te está siguiendo por algún tipo de interés de Él hacia nosotros, y que también crece ese interés de nosotros hacia Él. Generalmente cuando se cuenta un testimonio, la persona vislumbra la parte religiosa, personal, etc., ¿no? Pues todo está involucrado, obviamente, pero hay cosas que escapan a la mente humana y que debemos entenderlo, y a veces tampoco no se puede entender algo muy difícil. Pero quiero contar algo que el Señor me ha puesto en mi corazón que lo cuente, acerca de cómo yo pude acercarme a Dios, pude conocer al Señor. No voy a hablar esta mañana, yo fui así, que yo tuve problemas de delincuencia, de droga, de alcoholismo, porque esas cosas no sucedieron realmente, pero sí hubo mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero quiero hablar, por lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, de cómo Él estuvo presente en los momentos difíciles. Para esto he elegido un pasaje de la Biblia, como que el Señor me ha puesto en mi corazón, en Jeremías 31:3, donde dice: el Eterno se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uno de los puntos de la existencia del ser humano, que algunos no tienen la misma experiencia, es: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Pero son preguntas que yo nunca me hice, simplemente nunca me las hice. Una de las cosas que marcaron mi vida, recuerdo en mi niñez, en un tiempo de mi niñez, era que yo tuve un sueño que hasta el día de hoy me llama la atención, y que Dios ha estado ahí, siempre estuvo ahí. Nunca fui perfecto, jamás lo he sido, pero el Dios es el que te perfecciona, Dios te llama, pero como una especie de identidad en la que Dios está marcando tu vida, ¿no? Y fue un sueño muy vívido, en la que creo que lo comenté en un video, y yo me veía a mí mismo sentado en lo que nosotros llamaríamos el cielo, ¿no? En hebreo, Shamayim. Y estaba ahí con otras almas sentadas, y de repente sale un anciano con pelo blanco, ¿eh? Y me dice: el rey te llama. Así que yo entré a donde, que era como un palacio, recuerdo todo el sueño, lo recuerdo hasta el día de hoy, y había como una figura resplandeciente que me llevaba como una especie de balcón y me decía: esa mujer que está ahí va a ser tu madre, ¿no? Por la madre mía. Y bueno, es algo que me intrigó, y muchas cosas me intrigaron en mi niñez. Cuando yo dormía, por ejemplo, me despertaba y veía personas, ¿no? Personas, pero vestidas a usanza antigua, muy, me llamaba la atención, no me desesperaba. Otra de las cosas es que yo escuchaba sonidos de música antigua, de la época muy antigua. Cuando usted ve las películas antiguas,
pero demasiado antiguas, no de la época del oeste, sino más antiguas. Y escuchaba esas músicas, y escuchaba como panderos, gente que danzaba, gente, y yo tendría 9, 10 años, una cosa muy espectacular para mí, como también escuchar el sonido del chofar, que después me enteré que era el chofar, en reiteradas oportunidades en mi niñez. O los sueños que tenía acerca de la ciudad de Jerusalén, después cuando veían las noticias, era la ciudad que yo estaba soñando en mi niñez. Y Dios puede controlar la vida de una persona, o mejor dicho, revelar su soberanía o su cercanía a una persona. Estas son cosas que intrigan, una persona no lo entiende jamás. Yo recuerdo cuando era niño, cuando tenía 7 años, ya estaba yendo al colegio, estaba aprendiendo a leer prácticamente. Una de las cosas que más me intrigaba dentro de mi corazón era acerca de la existencia de la Navidad. Nunca lo encontré en la Biblia. No sabía, yo nunca supe por qué tenía esa intriga. Nunca lo encontré en la Biblia. Y me quedaba pensando, ¿no? Que nunca lo encontré. Eran lecturas así esporádicas, solamente los primeros capítulos que decían que ahí hablaba de Jesús. Y otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención era que mi mamá tenía una imagen de la Virgen, ¿no? De la Virgen católica. Y un día jugando con mi hermana menor, que éramos los más chicos, no de los más chicos, sino que éramos prácticamente, yo era el cuarto y era la quinta de 7 hermanos, de una que falleció 8. Y recuerdo que chocamos con esta Virgen que era grande y se rompió, ¿no? Se rompió y yo dentro me dije, pero este es un yeso, no es mi primera reacción, es un yeso. ¿Y dónde está? Yo no encontraba la divinidad. Son cosas que me iban llamando la atención. No encontraba la divinidad. Recuerdo que le tenía mucho temor a los cuadros esos de Jesús. No sé por qué le tenía temor, aunque no me hacían nada, pero no era un temor religioso, nada. Decía, pero no me gusta eso, ¿no? O sea, era un temor en el sentido de rechazo hacia ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces, desde esta es mi experiencia personal, no voy a obligar a que todos piensen como yo pienso, pero lo sentí así como una cuestión de muerte, como una cuestión que no tenía vida, como algo sin sentido, ¿no? Como también me llamaba la atención cuando veía gente con la Biblia en la calle, me llamaba mucho la atención, ¿no? Decía, pero esta gente, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es esta gente? ¿No? Los veía como personas extrañas. No entendía yo mucho acerca de religiones, ni de doctrinas, ni de posiciones teológicas. En ese tiempo, obviamente, era un niño. Otra de las cosas que también marcaron mucho mi vida, y yo no le voy a obligar a que usted crea lo que voy a decir, pero fueron experiencias personales, experiencias, si usted quiere, puede llamarle subliminales, otro nombre, si quiere decir superespaciales, lo que usted quiera. Pero lo que recuerdo yo de niño, en esa época también, que yo miraba al cielo, ¿no? Tendría 6 años, miraba al cielo, y veía gente caminando en el cielo, la veía, gente de blanco, gente con carruaje, y decía, ¿qué es esto? Pero dentro de mí escuchaba una voz que me decía, ese es el país de Dios, es la nación de Dios. Yo me quedaba mirando, porque lo veía, ¿no? Y al parecer mi madre se daba cuenta y me decía, Alberto, ¿qué estás viendo? ¿No? Y yo reaccionaba después de mucho tiempo. Después o sea, no era un susto, sino como que una atracción, ¿no? No puedo decir que siempre lo vi, pero lo vi en reiteradas oportunidades. Me dejaba pensando, profundamente me dejaba pensando. Estas experiencias que viví, que yo lo relaciono con la soberanía de Dios, porque Dios va atrayendo a sus hijos hacia Él de una manera muy misteriosa, inexplicable para la mente humana. Por aquel tiempo también recuerdo que yo le hacía preguntas a mi madre acerca de Dios, le preguntaba quién era Dios, y ella me decía que Dios era el Padre de nosotros, nuestro Creador, el Ser Supremo, etcétera. Me explicaba que Dios era invisible, que Dios era incorpóreo, etcétera. Todas esas cosas.
Entonces, como ella nos enviaba a una parroquia, a una iglesia, yo por primera vez conocí a una iglesia a la edad de 6, 7 años, nunca había entrado a una iglesia, me llamaba la atención por los cánticos, íbamos a jugar, pero una de las cosas que me intrigó más también fue preguntarle a mi mamá acerca de Jesús, ¿no? Le dije, mamá, ¿quién es Jesús? Mi mamá me decía, bueno, Jesús es nuestro hermano y Dios es Dios, ¿no? Era lo que ella explicaba, que Dios era uno, que Jesús era otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tuvimos dificultades familiares, nosotros prácticamente casi crecimos solos, no quiero ahondar mucho en ese asunto, no porque por temor, sino porque quiero concentrarme especialmente en cómo Dios se va manifestando en la vida de la persona. Pero tuvimos nuestras dificultades, en un momento de la vida nunca más volvimos a ver a nuestro padre, y también mi madre tenía sus dificultades personales. Y de alguna manera ella luchó para que nosotros pudiéramos salir adelante, pero vivimos una especie de abandono físico y moral, a buen entendedor. Pero antes de esas cosas, mucho de lo que rescatamos es la manera en que nuestros padres nos enseñaban a nosotros los valores de la vida, ¿no? Mis hermanos tuvieron un colegio muy donde se pagaba mucho dinero, tuvieron una educación promedia en ese tiempo y después tuvieron que sufrir a causa del abandono. Era un colegio muy reconocido en esa área, en esa ciudad allá en Lima, en Perú, y eran unos alumnos muy sobresalientes, mis hermanos, mis hermanas. No entendíamos cómo ellos, algo que yo pensaba, ¿no? Cómo mis hermanos podían sobresalir de esa manera tan alta, ¿no? Pero también habían dificultades dentro de la escuela por la época, ¿no? Por la época y los paradigmas que hay sobre ciertas personas en Perú, de que por fulano, porque es así, es más inteligente, el otro porque es de esta raza, esas cosas habían en Perú y seguro que las siguen habiendo. A mí nunca me importaron, pero se veían esas cosas, ¿no? Pero estos Martínez, mis hermanos, eran muy sobresalientes en ese sentido, ¿no? Siempre había un Martínez que el profesor venía o lo condecoraba por alguna razón, que solo Dios sabe. Digo que Dios estuvo atrás de todo ello. Y en medio de ese abandono, siempre Dios estuvo, como lo dije hace unos días atrás, cuando hablé sobre la sanidad de mi vida. Dios puso personas por las cuales le pido a Dios en oración que los mantenga, que nos ayudaban a poder solventar nuestros estudios, ¿no? Nos decían, estos chicos no se pueden quedar así, son chicos que tienen inteligencia, son chicos que saben hablar, ¿no? Todo gracias a nuestros padres, que nos enseñaban por qué un ser humano no debe robar, por qué un ser humano no debe ser alcohólico, por qué un ser humano, en esa época no se hablaba de drogas, obviamente, un ser humano debe tratar bien a otra persona, por qué un ser humano no debe tener perversiones sexuales, por qué un ser humano no debe tener desviación, el hombre es hombre, la mujer es mujer, y todos los valores típicos de la época, ¿no? Que ahora lamentablemente se han ido perdiendo. Pero en fin, una de las cosas que recuerdo cuando ya estábamos en un estado de abandono, yo estaba terminando la primaria prácticamente, tendría 11 años, y me llamó mucho la atención en la casa de una tía la Biblia. Así que agarré la Biblia y lo primero que leí fue los 5 primeros libros de Moisés. No sé por qué, pero me llamaba mucho la atención leer lo que ahora nosotros sabemos que es la Torá. Muy poderosamente la atención. Descubrí muchas cosas en ese tiempo y sobre todo cuando leía las escrituras sentí una paz inmensa, una inmensa paz, como que Dios estaba ahí. Yo lo sentía así, no es que era una imaginación de niño, lo sentía así. Veía la protección de Dios que nos ayudaba, no solamente a mí, a mis hermanos también, ¿no? Él estuvo ahí presente y fue un recorrido. Yo estoy contando este testimonio porque quiero decirle con anticipación que yo conocí al Señor no porque vino una persona y me predicó, me evangelizó, no, todo era un empuje hacia la Biblia.
Recuerdo a la edad de 13 años, 14 años, que ya en mi adolescencia no quería saber nada de iglesia ni esas cosas. Y iba a los bailes, ¿no? Iba a los bailes, y en los bailes siempre escuchaba una vocecita que me decía, tú has nacido para Dios. Y me desanimaba ya y me salía o me aburría, las cosas no salían como yo quería. En ese momento yo no sabía si que era conciencia de pecado, simplemente me preguntaba que si realmente Dios quería algo conmigo. Eran preguntas recurrentes y cuando yo hacía algo malo decía que le estoy fallando a Dios. Quizás algunas personas se traumen o se sientan en el infierno. Entonces son cosas personales, pero yo recuerdo mucho que siempre aparecían personas que nos decían, ustedes son niños buenos, chicos buenos, Dios tiene algo con ustedes, ¿no? Incluso ya en mi adolescencia me invitaban a reuniones así de iglesias, de parroquiales, etc. Y bueno, compartían la Biblia y opinábamos, me acuerdo mi hermano mayor también opinaba. Y una de las cosas que más sorprendía era que la gente nos decía, ¿cómo es que ustedes saben mucho acerca de las Escrituras? Mucho acerca de la Biblia, ¿no? Estando en la iglesia, que fue un grupo de renovación carismática, Yo Soy, me acuerdo, Yo Soy, que el Señor bendiga, mucha gente fue llena del Espíritu Santo en ese lugar, cosas sorprendentes como estas, recuerdo, había un concurso bíblico, todo basado en ese momento en la Torá, que en ese momento yo no sabía qué cosa era la Torá, solamente sabía que era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, compartimos, recuerdo que respondí muchas preguntas acerca de la historia del rey Josafat y otros reyes, y se me acercó un hombre judío, ¿no? Un hombre judío y me dice, ¿cómo es que tú conoces mucho acerca de estas cosas? Y bueno, le dije, bueno, yo leo, nada más, le dije, yo leo, nada más. Me dice, pero, sí, me dice, yo he ido a la sinagoga, pero nunca he podido lograr entender algunas cosas que tú has hablado hoy día, ¿no? Y se sorprendía, y también mi hermano, cuando hablaba con ellos se sorprendían, ¿cómo es posible que ustedes sepan esas cosas? ¿No? Esas cosas que hoy sabemos que tenían que ver con la nación de Israel. Pero son testimonios, ¿no? Yo en esa época tendría 20, 21 años cuando hablé con este hombre. Y en mi niñez, yo puedo decir ahora que Dios fue encaminando. Yo tuve muchos problemas, muchas debilidades, en el sentido de debilidades, ya veces debilidades morales, en cuanto a pensamientos, en cuanto a venganza, ¿no? Porque el ser humano sin Dios siempre tiende a la venganza. Si alguien me hacía algo, yo tenía que ver la forma de vengarme del que me hizo algo. Pero en medio de eso, ¿no? Inclusive en el colegio, muchas veces tuvimos guerras de salones o de aulas, y peleábamos contra otro salón, una guerra en el patio, ¿no? Volábamos por el aire y así perseguíamos a uno, lo golpeábamos. Una cosa pecaminosa, obviamente, ¿no? Éramos pecadores. Lo que nunca entendí, ¿cómo es que Dios puede ir a buscar a una persona pecadora desde su niñez? ¿Cómo es que Dios, en su soberanía, está manifestándote esas cosas mientras tienes tú una vida diferente a lo que te dicen de que es santidad? Una vida totalmente diferente, que con mis amigos salíamos no a hacer cosas malas, obviamente, pero salíamos a pasear, a caminar, íbamos a la playa, etcétera. Y todo lo que un adolescente, usted se puede imaginar, puede tener en su mente, ¿no? Aunque ahora hay adolescentes que tienen muchas cosas muy difíciles en su mente. Y a pesar del abandono moral y a pesar del abandono físico, al abandono paterno y en muchas veces también materno, ¿cómo es que Dios se pudo manifestar, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros estábamos en estado de abandono, nunca tuvimos una vida demasiado desordenada, para decir desordenada en sentido de desordenados totalmente, sino cómo es que podíamos tener lucidez para pensar o hablar o compartir acerca de cómo salir adelante, ¿no? En medio de todo eso, cuando nosotros pasamos muchas semanas, quiero compartir esto, donde no teníamos
qué comer, no teníamos cómo vivir, y que Dios enviaba gente que nos ayudaba, ya sea con alimentos, con ropa. Dios bendiga a esas personas, con vestimenta, con indumentaria. Fueron momentos muy críticos para nosotros, sobre todo para mis hermanos los más grandes, que tuvieron una época de bonanza cuando vivían con mi padre o con mi madre, ¿no? En mi caso, yo recuerdo que yo crecía con una tía, y después a la edad de 6 años más o menos, recién conocí a mis hermanos, que yo sepa, recién los conocí en el sentido de conciencia, de que cuando mi mamá me dijo, vamos a regresar a casa, yo recuerdo que mi madre iba a la casa de esta tía donde yo estaba, y siempre yo sabía que era mi madre, por algo sabía que era mi madre, ¿no? Y sabía que mi tía era mi tía, recién estaba agarrando uso de razón a los 4 o 5 años, pero cuando me presentó a mis hermanos, wow, yo dije, tengo hermanos, ¿no? Era una cosa increíble, nunca supe por qué estuve en la casa de esa tía, tampoco lo voy a averiguar, ya no es de mi incumbencia, los años han pasado, son demasiados años, y tampoco cuando yo llegué a la casa de mi madre con mis hermanos, recién ahí lo vi por primera vez a mi padre, nunca me pregunté por qué estuve en la casa de mi tía, por qué me dejaste ahí, no, jamás, o sea, yo vivía la vida como la estaba viendo, ¿no? Nunca me preocupó esas cosas, tampoco nunca me preocupó que por qué estoy abandonado, por qué mi papá se fue, tampoco esas cosas, honestamente hablando delante del eterno Dios, que conoce los corazones, nunca me preocupó si se fue o no se fue, me preocupaba pensando que voy a vestir y que voy a comer. Esas eran mis preocupaciones, que voy a estudiar, quiero ser un profesional, quiero llegar lejos. Nunca que yo recuerde, y si estoy equivocado, que Dios me perdone en su santa presencia, nunca hubo una queja hacia mi mamá, una queja hacia mi papá, nunca hubo esa queja. Yo escucho eso de la raíz de amargura y esas cosas de tus padres. Eso nunca pasó por mi mente, y tampoco por mi hermano mayor, que también es pastor, tampoco sé si pasó eso por su mente. Pero por mí, lo único que yo quería era vivir bien, y sentíamos la soledad, sí, la angustia. A la edad de 14 años, recuerdo que tenía que salir a lavar autos en la noche para poder sustentarme, para poder comer, para poder vivir, ¿no? Ya estábamos huérfanos prácticamente. Así que iba a lavar autos, pero había gente que se acercaba y me decía, ¿has almorzado? Decía, ¿has comido algo hoy día? Decía, no, no. Me traían la comida caliente, no la sobra. Me decía, tengo un plato en mi casa de una sopa que está ahí, que recién le hemos calentado, pero te hemos visto por la ventana, y me sacaba el plato, ¿no? No te sacaba una olla sucia, ¿no? Si sacaba el plato, y me decía, cuando termina, toca la puerta, ¿no? Y nos daban cosas sorprendentes, ¿no? Digo sorprendente porque ante los prejuicios sociales, siempre hay personas que superan los prejuicios que hay en la mente, esos paradigmas, ¿no? De creer, y yo aprendí esto, lo digo esta mañana, de que no todas las personas que lavan autos, fui conociendo a estas personas, que lavan autos o que limpian zapatos o lustran zapatos, como se dice, o que tocan las puertas de las casas, no todos tienen problemas de delincuencia o que te van a robar. Estas son cosas ya infundadas de las personas en su mente, ¿no? Pero muchas personas de honor, muchas personas buenas. Por esa época conocí a un muchacho que tenía una gran herencia, pero por ser un hombre de color, entiéndase para lo que entienden, lo sacaron de la casa, ¿no? Lo sacaron de la casa, tenía un apellido muy ilustre, yo recuerdo, y comenzó a lavar autos. Pero este hombre tenía, en ese momento no era un hombre, era de nuestra edad, 14, 15, 16 años, más o menos, sí, 16 años, ya en ese momento tenía yo 16 años. Y él era un hombre muy preparado, pero lo habían desheredado, y era tremendo su drama, y tuvo que salir a lavar autos o cuidar autos, buscarse la vida de una manera como la nuestra, ¿no? Como la nuestra, que la orfandad nos obligó a buscar un destino fuera de los estudios. Era difícil estudiar de esa manera, buscábamos la forma de estudiar. Yo recuerdo cuando mi madre falleció allá en la ciudad de Chiclayo, conocí una familia de apellido Cachay, y uno de ellos ahora es cómico, y esta familia me ayudó mucho, me enseñó a hacer baldes de construcción,
aprendí a hacer los recogedores, que aquí en Argentina le llaman paleta, aprendí a hacer cocina de querosén, o de querosene, como decimos allá en Perú, pero aprendí a hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Yo vendía, producía, con la edad que tenía, 14, 15 años, para poder estudiar. En la noche salía a estudiar. Yo agradezco a Dios por esta familia, y fue en ese momento crucial porque yo leía las escrituras, pero era pecador, en el sentido pecador. No piense, porque cuando una persona sale a contar su testimonio, siempre dice, yo fui ladrón, fui esto. No pensemos esas cosas que necesariamente tienen que pasar por ese lado. El lado nuestro, de mis hermanos míos, fue por el sufrimiento, el abandono moral, el abandono, ¿no? Mi madre falleció, mi papá, nunca más supimos nada de él, solo que llegó a Ciudad de México, y de ahí no sabemos su paradero, prácticamente nunca más lo volvimos a ver. Y aunque recibíamos noticias de él, la familia de él no quería que supiéramos nada de él. Pero paralelo a eso, habían familiares, y esto es sorprendente, que deseaban que nosotros nos volviéramos delincuentes, alcohólicos, drogadictos, pervertidos. Se lo decían a mis hermanos, se lo decían, y era una cosa terrible poder escuchar esas cosas. Eso sí causaba dolor, angustia. Recuerdo cuando murió la madre de mi mamá, fui a ver a una tía, hermana de mi madre, decía, no, yo no tengo hermana, no tengo... y me tiró la puerta en la cara prácticamente, me dijo, tú no eres mi familia. Entonces esas cosas dolorosas fue lo que pasamos, y nosotros, escuche, por mi mente nunca pasó, quiero robar, quiero matar, no, o sea, pasaba el dolor, la angustia de saber cómo voy a vivir mañana, qué voy a comer mañana si nuestra propia familia nos rechaza. Nuestra propia familia no quiere saber nada de nosotros. Nuestra propia familia nos ve caminar por las calles buscando cómo vamos a comer o vivir el otro día. Nuestra propia familia es algo incomprensible, y quizás muchas personas que vean esto hayan pasado por lo mismo. Le deseo a Dios, deseo que en lo más profundo de mi corazón, que nadie sufra estas circunstancias, porque son circunstancias muy duras, sobre todo cuando eres niño y cuando ya estás entrando a la adolescencia, donde el cuidado debe ser muy delicado para que los hijos no se desvíen. Obviamente, por nuestra forma de vida y esas cosas, había personas que dicen, no te vayas a juntar con esa persona, y otras personas que sí, ¿no? Otras personas que no entendían qué era lo que estaban pasando. Recuerdo en esa época, antes de terminar de hablar de los cachai, conocí una familia Morales que me ayudaron también con mis estudios, que Dios los bendiga, su alma, que ellos puedan salir de todas desgracias, y que en algún momento hubo algo así. Y ellos me ayudaron, ¿no? Me acuerdo que el hombre me ayudaba con mis estudios, me pagaba, me compraba mi uniforme escolar, ¿no? Dios me apoyaba. El director también de la escuela me decía, Martínez, vos sos un chico muy inteligente, porque recuerdo que yo falté 3 meses al colegio, y yo digo que Dios me iluminó para poder, pues, hacer toda o sea, en ese momento fue la primera vez que me di cuenta que tenía inteligencia. No es que no sabía que era inteligente, sino una inteligencia más allá de lo imaginado. Porque falté 3 meses al colegio, prácticamente debían expulsarme según las reglas escolares, pero el director me llamó y me dijo, Martínez, yo te voy a dar una oportunidad, porque yo sé, Martínez, que tú eres un buen muchacho, eres un chico ejemplar. Wow, dije, soy ejemplar. No sabía que era ejemplar, porque era inquieto en algunas cosas, y no en todas. Mayormente era como una persona solitaria, pero sí, con mis amigos jugaba, me divertía, y las apariencias pueden engañar, Cuando el director me habló así, me sentí importante, ¿no? Me decía, Martínez, vamos a tener un examen, y quiero que sepas que te vamos a dar una oportunidad, y si no pasas de año, quiero que te sientas agradecido con esta oportunidad que te estamos dando. Y yo le dije, bueno, y una de las cosas que más me sorprendía era que ellos me preguntaban cómo era que yo podía desenvolverme de esa manera y sabía hablar, ¿no? ¿Cómo es que tú sabes hablar, sabes conjugar las palabras y las cosas que quieres decir? Bueno, en ese momento no tenía yo respuestas, me quedaba callado. Pero cuando fui al aula a rendir los exámenes, los aprobé todos los exámenes, ¿no? Los aprobé en una manera, en un tiempo muy rápido, un tiempo muy sumario, ¿no? En cada examen no habré pasado de 10 minutos. Y el director me decía, Martínez, ¿estás seguro de lo que has hecho? Le decía, sí, director, bueno, váyase al patio, me decía. Después me llamó y me dice, Martínez, te felicito, yo no entiendo, me dijo, no entiendo. ¿Cómo es que vos has podido hacer estos exámenes? ¿Y cómo es que te has podido acordar de todo? Y
Y yo dentro de mí decía, yo tampoco entiendo, porque la verdad no entendía tampoco. Pero fue la primera vez que se me alumbró la luz y dije, o sea que yo tengo inteligencia. Tengo una inteligencia más allá de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque hasta ese momento yo tenía un pensamiento pobre de mi persona, es la realidad, ¿no? Tenía inteligencia, pues, mis limitaciones, pero no poder abarcar tanto. No decía, claro, si son 3 meses, ¿cómo es posible que yo he podido responder todas esas preguntas, inclusive las de matemáticas? No puede ser posible. Entonces comencé a ver la mano de Dios, la soberanía de Dios. Dios le da a su pueblo sabiduría. Y trasladándome a la otra época, ya más grande, en Chiclayo, donde falleció mi madre, con esta familia Cachay, llegó un momento en que yo, estando en la escuela, porque yo trabajaba en la mañana con ellos y en la noche iba al colegio, yo quería terminar la escuela y mi sueño era ser un profesional, no decir un gran profesional, mis esfuerzos mismos, ¿no? Como ahora te sacan frases de valor, te ponen testimonio de personas que no sabes si son la verdad, ¿no? Nunca te rindas. Aquí, hermano, el que te guía es Dios. El que te guía es Dios. Y no sé qué pasó con Jackie Chan, ni con fulano de tal. Para mí esas cosas no tienen relevancia. Si es por ganar dinero, si aspirar a la vida es ganar dinero, ya no es vida, hermano. O sea, el dinero es un medio para vivir. No necesariamente tiene que ser multimillonario, ni esas cosas. Simplemente es para vivir y tener una vida digna para darle algo a tus hijos. Bueno, espero que se entienda lo que trato de decir. Así que en la escuela conocí a 2 personas que iban a una iglesia bautista. A mí me gustaba bailar, obviamente, ¿no? Y yo leía la Biblia. Y uno de ellos me comienza a compartir la Biblia. Me dice, lee acá, a ver si entiende, ¿no? Le leí, me dice, ¿y qué entiendes? Le expliqué. Y me dijo, pero ¿cómo es que vos entiendes la Biblia? Bueno, la Biblia habla por sí sola. Le dije, ¿cómo es que entiende? No, porque yo voy a las clases bíblicas. No sé, le dije, yo creo que lo que lees vos lo podés entender. Me quedó mirando, me dijo, te invito a una fiesta en la iglesia. Y dije, pero los evangélicos, ya sabía quiénes eran, en ese momento ya sabía quiénes eran los evangélicos, ¿no? Y dije, los evangélicos, baila, bueno, me tiraré una rumba con los evangélicos, y a ver pues, si las hermanas saben mover la cintura. Pero grande fue mi sorpresa que la fiesta era una campaña evangelística. No le presté mucha atención, y veía que cantaban. Yo no sé si me llamó la atención, wow, qué santidad. Lo único que me llamó la atención fue cuando invitaron a un hermano, que era hermano de un amigo mío que estaba estudiando en la escuela, que yo no sabía que era su hermano él, pero lo invitaron a compartir algo de la Biblia y comenzó a hablar sobre la historia del sacrificio de Isaac. Algo que había marcado mucho mi vida porque, como vuelvo a repetir, yo solamente leía el Antiguo Testamento y las leyes y todas esas cosas. Y de Jesús solamente sabía sobre su sacrificio, que lo leí un momento, pero más me iba para el otro lado, ¿no? Entonces me introdujo a la historia mentalmente. No, claro, yo decía, claro, pasó esto. Él iba hablando y decía, claro, y lo llevó así, Dios le dijo esto y aquello. Todo eso estaba como una imagen viva, ¿no? Y cuando mencionó lo del Monte Moriah y todas esas cosas, me llamó profundamente la atención cómo él relataba lo que yo había leído, y dijo que en un mismo lugar donde fue sacrificado Isaac, fue sacrificado Jesús. Entonces, ahí dije, entonces Jesús es el Salvador, ¿no? Y así, bueno, hice la oración y mientras yo estuve en esa iglesia también me preguntaban cómo era posible que, si yo nunca había ido a una iglesia evangélica, ¿no? Prácticamente me estaban diciendo que era un incrédulo pecador, yo conocía las escrituras, ¿no? Y yo no podía responder porque no podía responder. Y decía, bueno, aquí no sé en qué sentido yo conozco las escrituras. La verdad que tampoco no entendía qué era lo que ellos entendían de lo que yo entendía de las escrituras. Es algo que Bueno, en ese momento, a esta familia Cachay, yo, bueno, a la madre la llevé a la iglesia, a uno de los chicos. Yo oro que Dios bendiga la vida de ellos realmente. Y fue un comienzo, pero también fue el comienzo de mis conflictos. Empecé a tener conflictos espirituales que nunca en mi vida había experimentado. A mí no me hablaron del pecado, esas cosas, simplemente me dijeron que había conocido al Jesús. Pero también en paralelo a eso, comencé a tener sueños, como persecuciones, como que la iglesia era arrebatada, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo iba buscando y lo iba encontrando en el Nuevo Testamento. Por primera vez en mi vida, ¿no? Yo ya tenía 16 años, leía el Nuevo Testamento. Estoy hablando por más o menos el año 78.
Y me llamaba mucho la atención cómo es que yo estaba soñando estas cosas que estaban en el Nuevo Testamento. Y bueno, es la forma en que yo conocí al Señor, cómo Dios fue tratando con mi vida, hasta cuando solo digo que Dios tuvo la soberanía ahí, porque después de eso yo regresé a Lima, la ciudad donde yo nací, en la capital, y me llevaron a un retiro católico porque no querían que sea evangélico, la familia, unos tíos postizos que, bueno, llegaron a ser tíos. Y bueno, estuve ahí, pero algo que más me llamó la atención fue un día, yo trabajaba en una empresa y en la noche me iba a cuidar autos. Y me llamó la atención de unos jóvenes que después yo sé que es el grupo de renovación carismática Yo Soy, salían, hablaban, mi hermano mayor comenzó a ir a ese grupo. Algo que me intrigó era sobre el Espíritu Santo. Lo que más me llamó la atención en la época que yo llegué a la iglesia bautista fue el asunto del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué hablan de orar en lenguas? ¿Qué es lo que está pasando? Y mi hermano comenzó a llevar estos libros de la oración en lenguas, del poder del Espíritu Santo. Y algo que yo decía, pero yo tengo que tener eso, decía, me leí un libro llamado Torturado por Cristo, comencé a leer mucha literatura, testimonios de muchos creyentes cristianos, ¿no? Comencé a leer muchos testimonios, y sobre todo lo del bautismo en el Espíritu Santo, me llamó poderosamente la atención. Y en todo este recorrido estuvo Dios. Yo voy a decir por qué estuvo Dios. Llegando a un domingo, llegué a este grupo de renovación carismática Yo Soy con mucho temor, porque a pesar de que con mis amigos me desenvolvía, en el fondo era una persona muy tímida, pero muy tímida. Así que entré como escondido, agachado. Y lo más sorprendente para mí fue cómo cantaban, cómo glorificaban a Dios. Cuando comenzaron a orar en lenguas, yo pensé que habían ángeles en el ambiente, y después mi mente me decía, están orando en lengua, pero era un coro celestial, no como se escuchan ahora que hay gente que habla, que no sabemos si están orando en lenguas en realidad, pero ese era un coro celestial, una cosa impresionante, ¿no? Yo decía, ¿dónde están los ángeles? Me levanté mi cara, esa es la primera vez que fui, no vi a los ángeles. Después me di cuenta que las personas que estaban orando a mi alrededor estaban orando en el Espíritu, una cosa muy viva, muy fuerte para mí. Bueno, dijeron, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Yo salí no porque yo ya había aceptado a Jesús, obviamente, pero para saber qué era el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, ese día lo recibí, recuerdo que un muchacho me puso la mano, ¿no? Yo sentía que me apretaba la cabeza, este hombre que seguro está con Dios, su nombre es Gustavo Alaiza, me acuerdo que me puso la mano, muy fuerte lo que sentí ese día, y yo abrí mis ojos para decirle que no me esté aplastando la cabeza, pero cuando él solamente me puso la mano, solamente sé que él me puso la mano, pero cuando abrí mis ojos él ya no estaba, ¿no? Y vi una luz que enceguecedora prácticamente, y cerré mis ojos y algo alumbró dentro de mí, como una especie de purificación, pero quiero decirles que siempre hubo dificultades, siempre hubo luchas, siempre hubo pruebas, siempre hubo caídas y levantadas. No quiero hablar de cosas iluminadas, sí hermano, porque a partir de ahí todo cambió, no. A partir de ahí empezaron mucho más luchas todavía, mucho más fuertes, lucha contra la pobreza, contra la angustia, contra el dolor, contra la enfermedad. Y esa misma noche que yo llegué con gozo, no podía dormir del gozo, y créame que cuando me eché, con mis ojos abiertos vi letras hebreas, que ahora sé que son letras hebreas, ¿no? Después, años más tarde, me di cuenta que eran letras hebreas, cuando fui a un curso de hebreo bíblico, que lo dictaba un doctor, no sé si era doctor en Biblia o arqueología, este hombre Moisés Chávez, ¿no? Cuando escribió, vi todas las letras que yo había visto a la edad de 19 años. Yo ya tenía 19 años cuando fui a este grupo Yo Soy, el grupo juvenil muy lleno del Espíritu Santo, Nunca vi jamás en mi vida una iglesia tan fuerte y tan poderosa como lo que yo viví ahí. Fui a predicar a muchas iglesias, pero lo que yo vi ahí, le digo honestamente delante de Dios, nunca más lo volví a ver. Una cosa muy poderosa. ¿Cuántos jóvenes se entregaban? Sobre todo la mayoría éramos jóvenes. Y bueno, yo vi ese día letras hebreas en el techo y me veía a mí mismo con una Biblia hebrea, bajando a compartir las escrituras. Y decía, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Fue la forma en que Dios se fue acercando y manifestando
a pesar de mis debilidades, que las tenía. Muchas veces cuando yo trabajaba en la iglesia no me podía quedar en la iglesia, salía a caminar, no sabía por qué salía a caminar, no me podía quedar encerrado. Recuerdo, ahora sí me quedo en mi casa, no salgo mucho. Pero lo que quiero contar también con esto, antes de terminar, es que al conocer al Señor en este grupo de jóvenes yo encontré una familia. Honestamente, las madres de unos amigos, ¿no? Yo iba siempre a su casa, almorzaba con ellos, caminaba con ellos, ¿no? Que Dios bendiga sus almas, ¿no? En este caso de la hermana, estoy hablando de la hermana Elvira, ¿no? Y ella fue la primera persona que me dio un consejo. Lee el Salmo 119, del 9 al 11, donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dios me devolvió una familia poder así, decirlo así, en esta iglesia, porque ya había perdido la familia natural. Pero es lo que dice Jesús, que Él nos devolverá, ¿no? Padres, nos devolverá madres, nos devolverá hermanos, etcétera. En este pasaje donde dice que el que lo haya dejado todo tendrá 100 veces más, padres, hermanos, etcétera. Y Dios me devolvió ahí, conocí muchos amigos, muchas personas, visitábamos los grupos, había mucha conversación acerca de la Biblia, estudios bíblicos por doquier. Vi realmente a Jesús vivo como Mesías, como Salvador. Mucha gente iba a este lugar, había de todo, ¿no? Seguro gentiles, no gentiles, habían jóvenes judíos congregados ahí, creyendo en Yeshua como Mesías. Habían padres de familia que fueron llegando para saber a dónde iban sus hijos los fines de semana. Y fue Dios encaminando todo esto. Y como vuelvo a repetir, a mí nunca se me acercó una persona y me dice: Cristo te ama. Lo que sí recuerdo cuando, para terminar, cuando ya no quería ir a la iglesia bautista, ya no quería ir, siempre encontraba eslogan en las tiendas: Cristo viene, prepárate, Cristo viene, prepárate, Cristo. En todos los lugares, en todos los negocios encontraba la frase: Cristo viene, prepárate. Y yo me sentía aludido y soñaba que había guerras cósmicas, que el mundo se destruía con una guerra, cosas muy locas soñaba, ¿no? Soñaba que Jesús venía, soñaba que los creyentes desaparecían. Pero eran sueños vívidos, no eran sueños así de imagen borrosa, eran sueños vívidos, ¿no? Soñaba que el mar me tapaba, pero que yo seguía vivo y limpio, que el Señor me purificaba, etc. Esta es parte del testimonio que quiero contar, cómo el Señor fue tratando con mi vida desde mi niñez hasta mi juventud. No lo he contado todo, obviamente, pero sí esos recorridos, cómo Dios se fue manifestando, y yo sin saber que era Dios, ¿no? ¿Quién me hacía leer lo que hoy la ley de Dios o la Torá me impulsaba a buscar? Una vocecita interior que me decía: fíjate en la Biblia si existe la Navidad y todas esas cosas. Era impresionante porque después de muchos años puedo decir que Dios estuvo ahí y que Dios me entregó una familia cuando llegué a este grupo de oración Yo Soy, que después se convirtió en iglesia. Dios me entregó una familia, Dios me dio amigos. No todos éramos conocidos porque era un grupo muy grande, y no puedo decir que todos éramos amigos, pero los que eran amigos, se sentía un ambiente de familiaridad, un ambiente de camaradería. Te recibían en la puerta: amado de Dios, bendito seas del Señor, ¿cómo estás, hombre forzado y valiente? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Eran una cosa impresionante, porque los jóvenes llegaban literalmente, estoy hablando literalmente, llegaban corriendo para congregarse, para cantar. Era una cosa, la verdad nunca vi que una persona corra, ¿no? Yo bajaba del colectivo y me iba corriendo para poder alabar a Dios, ¿no? Pero a la vez que yo iba corriendo veía a otros hermanos y hermanas que venían corriendo, ¿no? Para ganar su primer sitio, el sitio en el primer lugar. Era una cosa que jamás en mi vida, yo lo digo delante de Dios, jamás en mi vida lo volví a ver. Ese interés, ese deseo de buscar a Dios fue lo que fue marcando nuestras vidas, la experiencia sobrenatural de conocer a Dios desde la niñez hasta la adolescencia, ya terminando casi la adolescencia a los 19 años. Fue una cosa muy impresionante. Después de muchos años me di cuenta que Dios estuvo en mi vida aún en los momentos de abandono, porque muchas veces con mis hermanos tuvimos que dormir fuera de casa, es decir, en la calle. Y cómo Dios nos protegió de toda violencia, de gente depravada y malvada. Él nos ha protegido, Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado.
a pesar de que tuvimos que soportar la maldición de estar en estado de abandono, porque es una maldición estar en estado de abandono, pero Dios dice que Padre de huérfanos y defensor de viudas es el eterno Dios desde su santa morada. Nosotros vimos la defensa de Dios, vimos la gloria de Dios, vimos la presencia de Dios, y yo le digo que vi muchas veces la presencia de Dios, a pesar de estar en la vida que estaba de abandono, de tristeza, de angustia, de dolor, y a veces pecando con mis amigos, no en el sentido de pecador del otro que muchas veces nosotros podemos pensar, pero veía a Dios, ¿no? Veía una vez a una persona que se parecía a mí, que se desapareció delante de mí, increíble, ¿no? Y unas personas me decían, Dios está enviando ángeles a cuidarte, porque sabe que tu mamá ha fallecido, y Dios está enviando ángeles. Había gente que me hablaba así, Dios está enviando ángeles, ¿no? Me acuerdo que yo, chico, unos amigos me decían, hemos visto un hombre vestido así como vos estás vestido, en la puerta de tu casa parado, como un guardia, ¿no? Entonces, Dios enviaba ángeles, ese es el asunto, Dios enviaba ángeles a protegernos, a cuidarnos, ¿no? Y fue lo que me sucedió, con esto termino, estando ya en el Yo Soy, me fui un día a lavar autos, el Perú había caído en una crisis tremenda, a mí me habían despedido del trabajo donde estaba, y yo pedí mi liquidación, no me querían liquidar, y yo dije, te denuncio si no me liquidas. Bueno, me dieron mi liquidación, pero salí a lavar autos. Y un día me quedé dormido, me acuerdo que yo iba con mi guitarra, ¿no? Tenía mi guitarra para cantarle alabanzas a Dios en la calle. Y esto fue sorprendente, ¿no? Una persona me despierta, me dice, levántate, levanta la Biblia, porque había estado leyendo la Biblia se me cayó al piso. Y lo que sucedió fue una cosa demasiado sorprendente. Me paré, estaba con los ojos todavía medio somnolientos, y lo miraba y le dije, ¿quién eres tú? Me dice, no, le dije, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Me dice, este libro no tiene que estar tirado, este libro vos lo tenés que tener en la mano, vos tenés que leer este libro. Y yo le veía la Biblia, ¿no? Y me abrió y dice, vas a leer todos los días de tu vida Isaías 41:10, ¿no? Que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te guiaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me lo leyó, me dijo, este libro es para ti, lo tienes que tener en tu corazón, en tu mano, en tus labios. Yo ya me desperté, lo vi bien a esta persona, ¿no? Y vi sus ojos, todo. Y le dije, ¿cuál es tu nombre? Me dijo, ¿y por qué te importa tanto mi nombre? Me dijo, no, pero me entró un temor, y dije, un temor, ¿no? Porque dije, no me venía a decir lo que yo tengo que hacer, decía dentro de mí. Pero me entró un temor muy fuerte. Y me dijo, me puso la Biblia acá en el pecho y para que la agarre con la mano, me dijo, ya sabes, no te olvides, tienes que leer Isaías 41:10 todos los días de tu vida. Así que yo volteé para ver para dónde se iba, y como yo había practicado en la escuela atletismo escolar, corrí a ver a este hombre, pero se desapareció. Eso me impresionó tanto, que se desapareció. Y dejé todo y fui a mi casa y hablé con mi hermano mayor y le conté el suceso, y me dijo, lo que pasa es que Dios envió un ángel para que te hable. Pero me lo dijo con tal naturalidad mi hermano que me asustó más. O sea, en todo este proceso lo que quiero decir está la soberanía de Dios, cómo Dios va tratando con tu vida, va sacando todas tus imperfecciones, va quitando todas tus debilidades y todos tus males a través del tiempo para que te conviertas en una verdadera persona para Él, para servirlo a Él, para amarlo a Él. Mi vida ha sido un proceso donde yo he tenido que experimentar cosas muy duras, entre caídas y levantadas, pero siempre buscando a Dios para salir de cualquier hoyo, ¿no? La manera en que Dios se ha ido manifestando y limpiando la vida mía, yo no quiero hablar de cosas que no son ciertas, pero limpiando, y a la vez me invitaban a predicar a iglesia, pero ¿cómo me van a invitar a mí? Yo tengo esta lucha, pero yo iba, predicaba, ¿no? Y Dios se iba glorificando, veía que las personas se sanaban, veía personas que se liberaban, y yo decía, Señor, entonces si tú me usas para que esa persona sea libre, ayúdame a superar todas mis luchas, todas mis pruebas, que fueron siempre una constante en la vida. Espero que este corto testimonio le ayude a usted en algo, y que lo levante en el nombre del Señor, y que lo fortalezca para la gloria de su nombre. Sepa que Dios siempre ha estado ahí, y que Él es soberano. Yo pienso que todo este recorrido de mi vida tiene que ver con la soberanía de Dios, como que Él siempre estuvo ahí, unido, ¿no? Lee la Torá, yo la leía,
lee esta historia, la leía, estaba conectado, era como una conexión, hasta el día de hoy. He ido revisando siempre este asunto, es una conexión donde Dios te empieza a introducir a su pueblo, entiéndalo bien, a su pueblo. Y Dios usa todos los medios para que nosotros retornemos a Él. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te doy gracias por este momento y también bendice a todos los que puedan llegar a ver este video, que tú los levantes y los saques de toda debilidad, de toda angustia, de todo dolor, y que ellos puedan conocer realmente la gloria de tu nombre a través del Mashiach Yeshua, tu Hijo, y que tu gloria resplandezca en sus vidas. Sácalo de sus debilidades y de sus problemas y de sus conflictos. Y a todos aquellos que tú los has estado siguiendo desde siempre, hazlos retornar a ti, Señor. Te lo pido en Yeshua, el Mesías de Israel, y que tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, llegue a cada uno de ellos y confirmes cada palabra, Señor, que en este testimonio corto tú has permitido que yo cuente. Amén.